Si la Escritura, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, así también os améis unos a otros. Una vez más, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el eterno creador de los cielos y de la tierra, que nos ha dado a su Hijo amado para poder reconciliarnos y acercarnos a Él nuevamente. Padre, gracias por toda su bondad y por todas sus maravillas, por este enorme y maravilloso privilegio de poder meditar en su palabra y sea usted el que nos instruya a través de ella. Permita que nuestra mente y nuestro corazón sea receptible a su consejo. Ayúdanos a poder ponerlo en práctica de acuerdo y conforme a su voluntad, por sobre todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús se lo pedimos. Precioso y eterno Dios, se lo suplicamos. En el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y amado Redentor. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Aleluya. Vamos a tratar de comenzar a ver nuevamente lo que es la sana doctrina, pero la sana doctrina bíblica. Oiga, puesto que Cristo es nuestro estandarte, nuestro modelo, nuestro ejemplo perfecto a imitar en todo y principalmente sus mandamientos, sí. Su mandamiento principal que Él nos está enseñando a través de este pasaje nos enfoca directamente, oiga, de cuál tiene o debe de ser nuestro deber de amarnos los unos a los otros. Pero no se queda ahí, sino que el amarnos los unos a los otros no es de acuerdo como nos imaginamos o sentimos, sino que es de acuerdo como Él nos ha amado. ¿Sí? Pero esto es lo más interesante, no es de extrañarnos que al ver a la luz de las Escrituras, en todo el Nuevo Testamento, tenga mucho que ver esa expresión de amarnos los unos a los otros, aparezca muchas veces en el Nuevo Testamento, tomando en cuenta que fue una base que se puso en el antiguo tiempo. Ya lo vamos a ver eso. Por eso que algunos de los pasajes más importantes, o de los que vamos a ver ahora, que tiene que ver con unos a otros, que aparecen en el Nuevo Testamento, vamos a poder observar todo lo que nos lleva a lo que es esa relación entre unos a otros conforme a lo que Dios tiene estipulado o nos dejó marcado a la luz de las Escrituras. Por eso, muchos de estos pasajes nos tienen que motivar, nos tienen que exhortar, o sea, motivar directamente a no pensar dos veces, ni a mucho menos a actuar de acuerdo a sentimientos, sino a actuar de acuerdo a la obediencia de amarnos los unos a otros, ¿sí? Mientras que algunos de estos pasajes van relacionados principalmente con, oiga bien, con el amor que va nos lleva directamente a la práctica. Eso tiene que ser prácticamente la cualidad de un fiel discípulo de Cristo. Es por eso que el verdadero significado que usted está viendo acá, que tiene que ver con el mandamiento de Cristo, de amarnos los unos a los otros, no tiene que ser un sentir, vuelvo y lo repito, no tiene que ser una emoción, porque la mayoría dice, es que yo no siento hacerlo. Es que no se trata de sentirlo, se trata de obedecer nada más y agradar a aquel que dijo, ámense los unos a los otros. Tiene que ver con una decisión la cual debemos y tenemos que obedecer, porque Él ya lo dijo. No dijo, si tiene ganas, hágalo, o si siente hacerlo, hágalo. No, no dice nada de eso, porque la sana doctrina tiene que ver con la obediencia a su palabra y que nos lleva precisamente a obedecer sus enseñanzas y a imitar la conducta de Cristo por sobre todas las cosas. Y es por eso que el mandato tiene que ver con que tenemos que amarnos como Cristo nos amó. ¿Sí? Es por eso que cuando usted ve este mandamiento nuevo que Cristo hace referencia directamente, aparecen muchos pasajes de unos a otros en el Nuevo Testamento. Este pasaje principalmente merece una suma importancia y un sumo cuidado. ¿Para qué? Para que al meditarlo debemos de no pensar dos veces, sino
simplemente buscar la forma de agradar a aquel el que nos ha dado este mandato y honrarlo a él por sobre todas las cosas. Por eso que el propósito de este tema principalmente, oiga bien, de mostrar este mandamiento de amarnos unos a otros, tiene que ver principalmente con la sana doctrina, que tiene relación con el trato o las prácticas que tenemos los unos a los otros, que está reflejado en todo el Nuevo Testamento. Y por esa misma razón, oigan bien, este pasaje debe ser algo que nos motive, algo que despierte en nosotros el deseo, el anhelo y la intención de transformar toda nuestra manera de pensar y nuestra conducta. Ya no tiene que ser de acuerdo a la vieja naturaleza, sino de acuerdo a obedecer lo que el Señor dice, ha hablado y nos dijo, para que nuestra vida vaya teniendo un cambio y una transformación correcta. Porque si obedecemos a tal mandamiento, bienaventurados somos. Así dice Juan 13:17. Mire cómo dice: si sabéis esas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bendito. ¿Sí? Versos 14 y 15, siempre del 13, dice: sí, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. O sea, en pocas palabras, ¿de qué está hablando? Verso 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Tal vez no vamos a lavarnos los pies los unos a los otros, porque tiene que ver con la cultura de aquel entonces. Pero si vamos a tratar de obedecer lo que el maestro ya nos enseñó, el de amarnos los unos a los otros, de la manera con que Cristo lo hizo. O sea, en pocas palabras, a sacrificarnos por nuestro hermano. ¿Cuántos estamos dispuestos a sacrificarnos por nuestro hermano? Aleluya. ¿Sí? Debido a este mandamiento nuevo que Cristo nos ha dejado de amarnos unos a otros, prácticamente este es el centro del carácter del discípulo de Cristo. Y observe, no nos debe de sorprender de que este mismo pasaje se ve en muchos de los pasajes del Nuevo Testamento, pero que fue tomado del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque el amarnos los unos a los otros tiene que ver con el amar a nuestro prójimo. ¿Sí? Observe, usted ya vio lo que es el 13:34 de Juan. Veamos Juan 15, verso 12. 15:12 del Evangelio de Juan. Sigamos viendo este mismo mandamiento que Jesús se lo repitió muchas veces a sus discípulos, y los discípulos lo repitieron a la iglesia en muchos otros pasajes. Siempre Juan capítulo 15, verso 12, ¿lo tiene? 15:12. Este es mi mandamiento. ¿Cuál es, amados? Que os améis unos a otros. Pero observe, no se queda ahí, sino que sigue diciendo: como yo os he amado. ¿Y cómo fue la forma de que Jesús nos amó? Él nos amó hasta llegar a dar su vida por nosotros. ¿Será que nosotros podemos dar nuestras vidas por nuestros hermanos? Juan 15, verso 17. Sigue hablando el maestro por excelencia. Dice: sí, esto os mando. Observe, no es que si usted quiere, si yo quiero, si usted siente hacerlo. No dice sí, ¿verdad? Dice: esto os mando. ¿Y qué es un mando? Un mandamiento, ¿qué es? Una orden, una obligación. ¿Sí? Que por amor tenemos o debemos de obedecerlo para agradar a nuestro amado. ¿Sí? ¿Y cuál es ese mandato? Que os améis unos a otros. Tiene que ver con la relación con nuestro prójimo. ¿Será que Jesús está hablando de algo nuevo? Es nuevo por la sencilla razón, ya lo voy a explicar, que tiene que ver con el sacrificarnos unos a nosotros. En ese sentido es nuevo, porque ya se había hablado en el Antiguo Testamento de amar a nuestro prójimo, pero hasta ahí. Levítico capítulo 19, acompáñame a Levítico capítulo 19, Génesis, Éxodo, Levítico. Capítulo 19,
verso 17 y 18. Todo el capítulo habla de mandamientos, pero observe el 17 al 18, nos vamos a enfocar. Dice sí, 19, 17 y 18 de Levítico, dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. ¿Sí? Razonarás con tu prójimo para que no practiques de su pecado. No te vengarás, ni guardarás, dice, rencor a los hijos de tu pueblo, si no, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oiga, ahí está la firma de nuestro Señor. O sea, en pocas palabras, ya se había hablado en el Antiguo Testamento de amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, pero Jesús claramente nos enseña de la manera cómo tiene que ser lo que es ese amor a nuestro prójimo y cómo tiene que ser nuestro amor, el amor a nuestro prójimo, como Jesús lo hizo. O sea, si es posible llegar hasta dar nuestra vida por aquel que es nuestro prójimo. Está serio eso, ¿no? Pero esa es la sana doctrina. Romanos capítulo 12, verso 10. Ahora Pablo se lo viene enseñando a los hermanos aquí en Romanos. Romanos capítulo 12 de Romanos en su verso 10, observe. Mire, 12:10 de Romanos dice así: amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Mira, amaos los unos a los otros. Dicho en pocas palabras, ámense unos a otros. Observe ese mismo mandamiento que Jesús enseñó de amarse los unos a los otros. Pablo se lo sigue enseñando lo que es a las iglesias. Pero observe, el mandato es bien claro que tiene que ver de la manera con que Jesús nos enseñó. Si es posible, entregar nuestra vida por nuestro prójimo. Aquí mismo Romanos capítulo 13, verso 8. Mire, 13:8 de Romanos. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos, el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿En qué sentido es que ha cumplido la ley? Es que si amo a mi prójimo, yo no voy a adulterarlo, no voy a abusar de la confianza. Si amo a mi prójimo, no voy a cometer ningún crimen contra esa persona. Si amo a mi prójimo, no voy a codiciar nada de lo que mi prójimo tiene. Si amo a mi prójimo, no voy a levantar falso testimonio en contra de mi hermano. ¿Me estoy explicando? Por eso que no es casualidad que siga hablando Pablo en el verso 9 de Romanos 13. Dice así, 13:9 de Romanos. Porque, oye, ¿en qué consiste el amar a mi prójimo? Porque no adulterarás. Mire, no matarás. O sea, no cometer ningún crimen. No hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume. ¿Cuál? ¿En qué consiste el amarnos los unos a los otros? En amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué, amado? Verso 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Por qué el cumplimiento de la ley? Porque si yo amo, voy a respetar y voy a tener lo que es un límite para con mi prójimo en cuanto a respeto, en cuanto a ayuda, en cuanto a favores que yo voy a tratar y voy a buscar la forma de hacer para con él. De acuerdo con los mandamientos que la misma Escritura lo enseña. ¿Se entiende lo que estoy hablando? ¿Sí? Todo esto tiene que ver con los mandamientos que usted acaba de leer allá en Levítico 19. En Levítico 19, del verso 1 en adelante, comienza a hablar de mandamientos que tienen que ver con Dios, el trato entre la relación con Dios y en la relación entre el prójimo o entre unos a otros. ¿Me explico? O sea, en pocas palabras, si mi comunión con Dios está en una forma una forma sincera de que yo amo a Dios de la forma correcta, entonces yo voy a amar a mi prójimo de la forma correcta. ¿Sí? Es mentira de que si alguien dice amar a Dios, va a estar odiando a su prójimo. Es mentira de que si alguien dice yo amo a Dios, pero va a estar despreciando o aborreciendo a su prójimo. Eso no es así. ¿Por qué razón? Porque el amar a Dios
¿en qué se refleja? En amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero de la manera con que Cristo nos amó. Sí. Jesús, resumiendo todos los mandamientos de la ley escrita, no de la ley oral, porque la ley oral es un mandamiento de hombres, que en medio de esos mandamientos de hombres le enseñaban a los religiosos a odiar a sus enemigos. Mateo 5, observe, los mandamientos de la ley oral no son iguales a los mandamientos de la ley escrita. Mateo 5 dice así de esta manera. Mateo 5, en su verso 43 y 44, dice así: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo. Sí, claramente lo dice la ley, ya lo leímos, ¿verdad? Y aborrecerás a tu enemigo. Eso no lo dice la ley escrita. ¿Y qué ley lo dice? Esa es la ley oral, la que habían prefabricado los judaizantes o los fariseos 200 años antes de Cristo, en donde ellos mismos se encargaron de crear mandamientos de hombres que tenían que ver de la forma de cómo ellos interpretaban lo que es la ley, y al interpretar la ley ellos se desviaron de la ley escrita, ignoraron la ley escrita y prefabricaron mandamientos de hombres a los que se conoce como la ley oral, y esa ley oral es la que pusieron sobre la ley escrita, y eso es lo que ellos más enseñaban, lo que más practicaban, y era lo que más enseñaban a los demás estudiantes que tenían, menos la ley oral, menos la ley escrita, sino la ley oral. Dos cosas muy distintas. ¿Sí? Pero ¿qué dijo Jesús? 44. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos. ¿Por qué? Porque es mi prójimo. Es mi prójimo, no puedo aborrecerlo, no puedo hacerle nada malo. ¿Por qué? Porque la sana doctrina tiene que ver con amar aún a aquellos que me ven como enemigo. Por eso Jesús dice, pero yo digo, amad a vuestros enemigos. ¿Qué más? Bendecid a los que os maldicen. ¿Qué más? Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Por qué? Porque así hace Dios aún con aquellos que aborrecen a Dios. Verso 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Los fariseos claramente aborrecían a aquellos que no creían como ellos, y principalmente a todo el mundo gentil y a los samaritanos también. Ellos aborrecían totalmente a todo el mundo, menos a los de su propia raza o a los de su propia línea de pensamiento. Por eso que Jesús les está llamando a un reto mayor que el que ellos le habían enseñado: amar a vuestros enemigos. Porque el amar a aquellos que nos ven como enemigos o se les llama enemigos, oigan, ven, es actuar como un verdadero hijo de Dios. Por eso dice, para que seáis de vuestro Padre, oigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que esté en los cielos. ¿Cómo así? Sí, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Si Dios, que es Dios, hace y tiene ese trato aún por aquellos que le aborrecen, ¿cuánto más el ejemplo que tenemos que imitar de Dios representado en la vida de Jesús? ¿Sí? El por qué claramente necesario es aprender a crecer en cuanto al amor. ¿Y qué significa aprender a crecer en cuanto al amor? Aprender a crecer en madurez. En eso se encierra lo que Jesús dice en Mateo 5:48. Dice Jesús de esta manera: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No está hablando en el sentido literal, porque perfecto no hay nadie en esta tierra. Perfecto, ni uno de nosotros es perfecto, al contrario, todos tenemos errores, horrores y defectos de carácter, todos. Comenzando con nosotros los que predicamos. Y luego toda la congregación, amado. Todos tenemos horrores y defectos de carácter, a decir ya no. Pero a pesar de todo eso, es su favor inmerecido para con nosotros. Todos los días nos está y nos quiere seguir transformando.
Entonces, ¿a qué se refiere la palabra perfecto acá? La palabra perfecto acá se refiere directamente a alcanzar la estatura o alcanzar el cierto grado de madurez. Por eso dice, sean maduros como vuestro Padre que está en los cielos. Él es alguien perfecto en todos los aspectos o completo en todos los aspectos. ¿Y el por qué? Ser maduro implica aprender a imitar a aquel que es perfecto en todo. Jesús claramente está enseñando eso, que para aprender a amar a uno de aquellos que nos ven como enemigos o que nos aborrecen, hay que aprender a amar como Dios nos ha amado a cada uno de nosotros. Volvamos a Romanos capítulo, 1 Tesalonicenses 3, vámonos a 1 Tesalonicenses 3. Observe, por eso el consejo de Pablo a los de Tesalónica, capítulo 3, verso 12. De la primera carta de Pablo de Tesalónica. Mire. Capítulo 3. Verso 12 de la primera carta de Pablo de Tesalónica. Dice así. Y el Señor os haga crecer. ¿Y qué más? Y abundar en amor. Unos para con otros, observe, y para con todos, como también lo hacemos nosotros, para con Dios. ¿Por qué la necesidad de crecer en amor? Porque crecer en amor es lo mismo que crecer en santidad. Y crecer en amor es lo mismo también que crecer en madurez. ¿Se entiende? Por esa misma razón, cuando aprendemos a crecer en madurez, aprendemos a amar aún aquellos que nos hacen lo malo, aún aquellos que nos aborrecen, aún aquellos que hablan mal de nosotros, aún aquellos que no quieren ni vernos ni en pintura. ¿Me explico? Y aún aquellos que han dañado nuestro corazón. Cuando hay amor, el amor, dice Pedro, cubrirá multitud de pecados. Ya vamos a ver eso. Primera de Tesalonicenses 4, verso 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. ¿Por qué, amado? Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. ¿Y qué aprendieron de Dios? A través de Jesús y por medio de la palabra. Que os améis unos a otros. ¿Se entiende? Sí. Siempre aquí mismo, oiga bien, en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3, dice así. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3, dice así. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. O sea, en pocas palabras, están aprendiendo a crecer en amor los unos a los otros, cuando el mandato tiene que ver con eso mismo, amarse los unos a los otros. Primera de Pedro lo dice claramente y nos enseña quiénes son los que pueden aprender a amar de esa manera. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Observe. El amarnos los unos a los otros es la base primordial de la sana doctrina bíblica. Es que la mayoría piensa que sana doctrina tiene que ver con andar con manga larga, andar con manto, en el caso de las mujeres, las hermanas, y andar con vestidos que arrastran piedras. Piensan que eso es sana doctrina, ese es orden internamente en la congregación. ¿Me explico? Sí. ¿Y en qué consiste la sana doctrina? Primero, aprender a amarnos los unos a los otros de la misma manera como Cristo nos ama. ¿Por qué razón? Porque cuando aprendemos a amar de la misma manera con que Cristo nos amó, entonces estamos dando señales de que somos verdaderamente hijos de Dios. Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. ¿Cuál es el mandato? Amaos los unos a los otros, entrañablemente, de corazón puro. ¿Quién puede hacer eso?
¿Quiénes son los únicos que pueden hacer eso? Verso 23. Renací, siendo renacido, o sea, solamente teniendo un verdadero nuevo nacimiento. Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. ¿Y cuál es esa simiente incorruptible? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Solamente si hemos experimentado un nuevo nacimiento real, verdadero y genuino, entonces vamos a aprender a obedecer el mandato de nuestro Señor, el cual tiene que ver con el amarnos los unos a los otros, el amar a aquellos que nos aborrecen o nos desprecian o hacen tanta cosa mala en contra de nosotros. Solamente así es que vamos a dar evidencia clara de que Cristo mora en nuestras vidas. Primera de Pedro siempre, capítulo 4, verso 8. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8, que dice en la Escritura. Miren lo que dice. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, un amor genuino, porque el amor, dice, cubrirá multitud de pecados. Es que el amor del cual el Señor está hablando es idéntico, bueno, no es idéntico, pero es parecido al amor de un esposo para con su esposa o de la esposa para con su esposo. ¿Sí? ¿Se entiende? De que a pesar de que le ve los errores y defectos su esposa a su esposo, lo sigue amando como su príncipe azul. Y que a pesar de que su esposo vea a su esposa como la princesa o la reina más hermosa que puede existir en esta tierra, y le ve sus defectos, la sigue amando más que a cualquier otra mujer en esta tierra. Más que las otras que tiene, dice, aleluya. ¿Qué es eso? Dios mío. Sí, o sea, más que las otras hijas, las hermanas, más que la mamá también. Observe, es que el amor nos permite pasar por alto lo que es en sí los errores y los defectos de carácter que la otra persona debe o puede tener. Es lo mismo como dentro de la congregación, cuando aprendemos a amarnos los unos a los otros. Sí, en vez de ver los errores y defectos de carácter, los horrores de carácter que tenemos, sí, para avanzar. Oye, ven, en vez de ver todo eso, empezamos a respetarnos los unos a los otros y ayudarnos a aprender a crecer y a trabajar juntos y a lidiar con las asperezas para seguir creciendo los unos a los otros. El trato es aprender a crecer juntos. El trato tiene que ver con aprender a que todos aprendamos a crecer de la misma manera, a que todos lleguemos a la plenitud, a la estatura, a la medida del varón perfecto que es Cristo nuestro Señor. Ese es el llamado que todos tenemos. Pero ¿cuándo vamos a aprender a hacer eso? Cuando aprendamos a crecer en amor. O sea, en madurez. ¿Será que estamos cerca nosotros de eso? ¿O nos hace falta demasiado? Yo creo que nos hace falta mucho. Y que Dios nos ayude a nosotros primeramente. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, adelante de Pedrito. Capítulo 3 del Evangelio, la primera epístola de Juan, primera de Juan 3:11. Mire, 3:11 dice así. Primera de Juan 3:11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿A dónde se dijo primeramente? Allá en la ley. Usted ya lo vio en Levítico y en muchos otros pasajes. ¿Y cuál es el mensaje que se viene hablando desde el antiguo tiempo? Que nos amemos unos a otros. Pero este es lo más hermoso, como Cristo nos ha amado. Aleluya. 3:23, siempre de la primera epístola de Juan, dice así. Y este es su mandamiento. ¿Y cuál es su mandamiento? Que creamos en el nombre de su Hijo unigénito, de su Hijo Jesucristo. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. O sea, en pocas palabras, aprender a obedecer sus mandamientos. No tiene que ver con que
no lo siento, amado. Es que si no lo siento, me siento hipócrita, hermano. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con aprender a ser obediente para honrar a su Señor por sobre todas las cosas. El trato es honrar a nuestro Señor, pero es que no lo siento. No importa que no lo sienta. Es obediencia para honrar a nuestro Rey. Es obediencia para poner en alto el nombre de nuestro Rey. Es obediencia para dar a conocer que estamos dispuestos a obedecer a nuestro Señor. Es obediencia por sobre todas las cosas, antes que el sentimiento, antes que el sentir, antes de que no me imagino, antes de todo eso es obediencia al mandato divino. ¿De qué? De amarnos los unos a los otros. ¿Cómo cuesta, verdad? Primera de Juan siempre, 4:7, dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Evidencia clara de que aprendemos a amarnos los unos a los otros y amar ahora a aquellos que nos aborrecen, nos tratan mal y nos ven con desprecio y todo eso. Evidencia de ello es que conocemos a Dios. Es que solo si en verdad ha ocurrido un nuevo nacimiento, podemos aprender a amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Mira lo que dice el verso 8, 4:8 de Primera de Juan. El que no ama, sencillo, ¿qué pasa? No ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Así que, esposas, amen a su esposo. Nadie dijo amén. Esposos, amen a su esposa. 4, siempre Primera de Juan, capítulo 4, verso 11 y 12, dice así: amado, si Dios nos ha amado, si Dios nos ha amado así, ¿cómo? Que entregó a su Hijo, lo sacrificó. El amor es determinación, es acción. No solo son palabras, son acciones. El amor, tanto de uno como de otro, son acciones, no solo son palabras. El problema es que ahora en día estamos en una generación donde muchos dicen te amo, pero de diente a labio, pero en cuanto a acción no hay nada. Bueno, para con uno, pero para con otros tal vez. Una generación tremenda. A uno le están diciendo te amo, pero por otro lado están accionando de la manera correcta. Y aún, qué terrible. Dios nos ayude. 4:11. Amado, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos, también nosotros amarnos unos a otros. 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha, dice, perfeccionado en nosotros. O sea, en pocas palabras, ha crecido en madurez. Hemos alcanzado cierto grado de madurez, el cual nos impulsa a amarnos de la manera correcta. Esa es la sana doctrina. Segunda de Juan 1:5. Segunda de Juan 1:5 dice así. Observe. Permanecer en la sana doctrina tiene que ver con el amarnos los unos a los otros. ¿Sí? Y ahora te ruego, señora, ¿a quién va dirigida la carta? A la señora encargada de esa casa donde se está reuniendo la congregación. No está hablando de una forma metafórica o alegórica, sino literal. Es una señora encargada de prestar su casa para que la congregación llegue y ahí se pueda reunir de una forma tan hermosa. Y tener la libertad de poder hacer los cultos en la casa de esa hermana, de esta señora. Por eso dice, y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos oído desde el principio. ¿Y cuál es el mandamiento que hemos oído desde el antiguo tiempo, desde el principio? Que nos amemos unos a otros. ¿Sí? Todo eso tiene que ver con la sana doctrina. No tiene que ver con prácticamente con otras cosas más que con mostrar nuestro trato entre unos a otros de la manera correcta. El amor no es con palabras, no solo tiene que ver con palabras, tiene que ver con acción.
¿Sí? ¿Se acuerdan del samaritano? Lucas 10, ¿verdad? ¿Verdad, pastor? 15. Excelente. Lucas 15. Gracias, pastor. Lucas 15, verso 11 en adelante. ¿Sí? No, no es Lucas 15. Aleluya. Es Lucas 10. Lucas capítulo 10. Mire, capítulo 10, verso 25 en adelante de Lucas dice así. 10, 25 en adelante. Oiga, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para aprobarle a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Lees de la manera correcta o conforme a los maestros que has tenido? Porque para este entonces habían varios maestros de la ley, pero dos eran tan influyentes y tan fuertes en el ámbito de los fariseos como de los escribas. Uno llamado Gilel, que era el abuelo de Gamaliel, el que le enseñó al apóstol Pablo, y ese era un maestro de la ley que enseñaba a hacer misericordia para con todos. Pero había uno que era terriblemente estricto, que era llamado Shammai. Y Shammai era un tipo tan estricto que ese tipo decía, es blanco porque es blanco, pero es que es color azul, no importa, es blanco. Tipo tan cerrado que enseñó una forma tan ortodoxa a mucha gente, y él les enseñó a odiar a los samaritanos. Él fue uno de los maestros que le enseñó a odiar a uno de aquellos que querían obedecer las escrituras como tal, pero como no eran, oye, ven, genuinos, los aborreció terriblemente. Y ese es el que había enseñado también a este intérprete de la ley. Y Jesús le dice, ¿cómo lees? ¿A quién estás aprendiendo? 27. Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Primer gran mandamiento. Y a tu prójimo como a ti mismo. Dos mandamientos de los cuales están resumidos toda la ley y los demás mandamientos. Así dice Mateo 22, ya lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Estamos claros? Dos mandamientos resumidos de todos los 613 mandamientos resumidos en dos. La mayoría solo se queda con esos dos. No se vaya de Lucas, pero observe o escuche lo que dice Mateo 22. Mateo 22. Mateo 22:36, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Le preguntaron a Jesús, 22:36 de Mateo. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Excelente, líder. Pero viene Jesús y le dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya no le gustó. Pero el verso 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cómo así? Sí, todos los mandamientos de la ley dependen de estos dos. O sea, en pocas palabras, dos mandamientos donde tienen que ver con mi relación con Dios y tienen que ver con mi relación con mi prójimo. Si amo a mi prójimo, no lo voy a robar, no lo voy a hurtar, no lo voy a fornicar, no lo voy a adulterar, no voy a levantar falso testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a burlar de él. Porque es mi prójimo, voy a hacer misericordia. Eso dice Levítico capítulo 19. Mandamientos que no salvan, estamos claros, pero sí nos enseña a vivir la vida santa de la que Jesús nos ha dado a través de su salvación tan bella por gracia en nuestra vida. Volvamos a Lucas, observe. Le dijo los dos mandamientos en los cuales están resumidos toda la ley y los profetas. 28. Y le dijo, bien respondido, haz esto y vivirás. Pero él le dijo, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Ah, ¿no conoce quién es tu prójimo? 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondió Jesús, dijo, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales
le despojaron y hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote de aquel camino y viéndole pasó de largo. Un levita, un sacerdote levita, pasó de largo y no le hizo ni vela. ¿Por qué? Porque era alguien de los que habían sido enseñados que tenía que odiar. Por eso solo lo vio y pasó de largo. Y bueno, ¿y el amor de Dios? No le importó, pasó de largo. 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. 32. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Los dos levitas, solo que uno era sacerdote y el otro no era sacerdote. Viéndole pasaron de largo porque les habían enseñado mal. Les habían enseñado que tenían que aborrecer a este tipo de gente. ¿Y quién era este tipo de gente? Ya va a ver quiénes eran. Ya va a ver quién era. 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, mira el samaritano lo que hizo. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y lo cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo. Y todo lo que gastes más, yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús le dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién es el prójimo? 37. Él dijo, el que usó misericordia con él. ¿Y quién es el que hizo misericordia con esa persona que estaba casi muerta? El samaritano, correcto. Ni mencionar querían. Al que hizo misericordia, sí, pero era alguien de una ciudad de los cuales ellos aborrecían tanto, el samaritano. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. O sea, así como él mostró su amor, muéstralo tú también. El amor no solo tiene que ver con palabras, tiene que ver con hechos. ¿Por qué? El amarnos los unos a los otros es la base primordial de la sana doctrina o de la sana enseñanza a la cual todos hemos sido llamados a obedecer y a cumplir. ¿Estamos de acuerdo? Número 2. La sana doctrina no solo tiene que ver con las manos unos a nosotros, sino que la sana doctrina también tiene que ver con el servirnos unos a otros. ¿Sí? Prácticamente el amor de unos por otros se encuentra su máxima expresión, oiga bien marcado y bien demostrado a través del servirnos los unos a los otros. ¿Sí? Es mientras si uno se esfuerza por llevar la carga de los otros, ¿sí? Así es como cumplimos prácticamente la ley de Cristo, que tiene que ver con el amor. ¿Y el amor a qué nos lleva? A amarnos los unos a los otros y principalmente a amar su palabra, sus mandamientos y a nuestro Señor y obedecerlo a Él para aprender a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O de la manera con que Cristo mismo nos ha amado. Juan 13:14 dice de esta manera. Juan 13:14 dice así. 13:14 del Evangelio de Juan. Dice así en la Escritura. 13:14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Claramente está. 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho. ¿Qué es lo que Jesús hizo con ellos al lavarle los pies? Les sirvió. Vosotros también hagáis. O sea, la forma o la expresión bien marcada o bien clara de que en verdad nos amamos los unos a los otros es sirviéndonos los unos a los otros, tanto dentro de la congregación como fuera de la congregación. El servicio es prácticamente la evidencia clara en donde estamos aprendiendo de las manos los unos a los otros. Pero es que viera todo lo mal que se porta. Ama a su hermano y aprenda a servir a su hermano. Pero es que no se lo merece. Es que no se trata de que se lo merece. Se trata de obedecer al Señor por sobre todas las cosas. Gálatas 5:13, Pablo dice así de esta manera.
5:13 de Gálatas. Pablo nos enseña así, 5:13 de Gálatas, dice así, Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Se entiende claramente el servicio? El amor para con nuestro prójimo o el amor para con los demás se expresa a través del servirle o extenderle la mano de misericordia a aquellos que lo necesitan. Pedro lo dice de esta manera. Primera de Pedro, capítulo 4. Capítulo 4, verso 9 de la primera epístola de Pedro. Dice, sí, Pedrito. Pedro, primera de Pedro 4, 9 y 10, dice así: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Oiga, hospedar los unos a los otros tiene que ver con ayudar a su prójimo. Extiéndele su mano para que él se pueda quedar allí una noche o se pueda quedar el tiempo necesario. ¿Sí? Eso es extender su mano y mostrar misericordia. Y por sobre todo, mostrar el amor para con los demás. ¿Estamos claros ahí? Sí, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Pero es que no se lo merece, no importa, obedezca a Dios, hospeda a los demás. 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo o úselo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es que la multiforme, o sea, la gracia de Dios se manifiesta de muchas formas o de muchas maneras, en donde tiene que ver para expresar el amor los unos para con nosotros. No solo sirviendo, sino ayudando. No solo ayudando, también extendiendo su mano de misericordia. Todo eso tiene que ver con el servirnos los unos a los otros. ¿Estamos claros ahí? Sí, es que la sana doctrina no solamente tiene que ver con apariencia, tiene que ver con el trato entre unos a otros de la manera correcta, el amarnos los unos a los otros, el servirnos los unos a los otros, y por si fuera poco, el aprender a orar los unos por los otros. ¿De qué manera se expresa también el amor para con los demás o el servicio para con los demás también? El aprender a orar los unos por los otros. La oración es una de las máximas expresiones del amor también que uno puede dar a conocer o servir a los demás. Santiago, capítulo 5, verso 16, dice así. Santiago 5, 16. Dice así, y con esto vamos terminando. Santiago 5, 16. ¿Lo tiene? Dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Hermano, yo te he ofendido, perdóname. Hermano, tiene razón, hermano. Yo también te he ofendido. O por alguna razón yo causé que perdóneme. ¿Verdad que se ve tan fácil? Pero ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? Ella me ofendió. Ella tiene que venir a mí a pedirme perdón. Jesús dijo: deja ahí tu ofrenda. Si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda. Ve y pídele perdón. No se trata de que es que ella o él fue el que me ofendió, él tiene que venir. No. Si él te ofendió, ve tú a pedirle perdón. Porque toda causa tiene un efecto. Por alguna razón ocurrió lo que ocurrió. Por ende, ambos tienen mucha participación o para que haya ocurrido tal cosa. Por eso la necesidad de ponernos a cuenta delante del Señor y pedirnos perdón los unos a los otros. ¿Para qué? Y orar los unos por los otros, para que seáis sanados. Muchas veces las enfermedades son por causa de guardar resentimiento. Hubo el caso de una mujer que se ve en la Biblia que por muchos años pasó enferma porque había guardado rencor. La falta de perdón provoca también enfermedades serias en la vida de una persona. Por eso la necesidad también de ponernos a cuenta, pedir perdón, botar el orgullo. ¿Cuánta iglesia evangélica lleno de tanto orgullo que cuesta pedirnos perdón los unos a los otros? Es que humanamente hablando cuesta. Pero cuando aprendemos a dejar que la obra del Espíritu obre a través de nosotros, nos humillamos delante de la presencia del Señor
y nos esforzamos en ponernos a cuenta los unos a los otros. Cuán hermoso es eso, queda libertado, liberado. Y hay sanidad también. Observe, la oración eficaz del justo no dice que lo puede todo, dice puede mucho. Sanarnos puede ser una de esas razones cuando aprendemos, ¿sí?, a orar los unos por los otros, que todo eso es parte de la sana doctrina de la cual todos debemos de aprender a poner en práctica. La sana doctrina va más allá de lo que es la apariencia, lleva consigo lo que es la práctica, ¿sí? El amarnos los unos a los otros, ¿sí? El servirnos los unos a los otros y orar los unos por los otros. Lleva muchas otras prácticas de las cuales tenemos que ir cultivando poco a poco y de las cuales vamos a seguir hablando en la siguiente sesión o el siguiente culto si Dios nos presta vida. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, gracias por este hermoso momento. Esta tarde, Señor, la cual a usted le place poder permitirnos, oh Dios, reunirnos y poder alabar y exaltar su nombre. Padre, gracias por todas sus bondades y por todas sus maravillas. Precioso, eterno, soberano Dios, en el nombre de Jesús, gracias por permitirnos, oh Dios, aprender un poquito de lo mucho que tiene que ver con la sana doctrina. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas y ayúdenos a poder, oh Dios, a practicar la sana doctrina bíblica de la cual a usted le ha placido poder mostrarnos y enseñarnos a través de su palabra. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, ayúdanos a ser obedientes por sobre todas las cosas antes de ser emotivos, antes de dejarnos guiar o impulsar por nuestros sentimientos, sentires o emociones. Ayúdanos a ser obedientes por sobre todas las cosas a su palabra para honrar su nombre antes que nuestras vidas. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, gracias. Maravilloso y eterno Dios, en el nombre de Jesús, se lo pedimos todo en esta preciosa y maravillosa noche, Señor. En el nombre de Jesús, se lo pedimos todo por amor a su nombre. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Dejo a nuestra hermana, esposa de nuestro pastor, en esta noche. Dios le bendiga. Así, hermanos, que el Señor nos bendiga. Él nos ha dado la oportunidad de estar reunidos esta tarde en este lugar. Hemos escuchado la palabra del Señor. Solamente, hermanos, el anuncio de mañana, 3:45.